más. ¿Cómo están ustedes esta mañana? ¿Bien? ¿Contentos? Bueno, abran sus Biblias, por favor. Primero en el Salmo 34, en el verso 15 del Salmo 34, que es el que guía nuestra adoración. El día de hoy dice así el Señor: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque esta mañana vamos a hablar de la oración. Y notarán en el texto que vamos a leer en Filipenses 1 que es la oración, y en particular la oración por quienes amamos. Ese capítulo específico de la oración, que es orar por quienes nosotros amamos. ¿Cómo oramos por ellos? ¿Por qué oramos por ellos? Y el anhelo de mi corazón es que esta mañana sea muy significativa para que aprendas cómo ser intercesor de las personas a quienes tú amas. Además de un privilegio, es un aspecto muy importante de nuestro ministerio, orar por quienes nosotros amamos. No es que no oramos por otras cosas o otras personas, pero hay un llamado especial de la palabra de Dios de orar. Y ahora vamos al capítulo 1 de Filipenses, donde encuentran precisamente en nuestro texto del día de hoy esa combinación maravillosa. Pablo decide comenzar su epístola hablando de la oración, claramente hablando de la oración en esa porción, pero también hablando de la oración específicamente que él hace por quienes están en su corazón, como él dice allí, en sus entrañas. Muy emocionante esto, porque pues usted como yo es padre de familia o hermano o hijo o abuelo, y sus oraciones por su familia, pero también la oración por amigos especiales, entrañables que usted tiene. También la oración por la iglesia del Señor, que son nuestros hermanos en Cristo, que es precisamente el caso de Filipenses capítulo 1, verso 3 al 11. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. Filipenses 1, verso 3 al 11. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, cada vez. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro. ¿Con qué? Con alegría. ¿Por qué? Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Verso 9 nos va a decir exactamente qué es lo que pide, ¿no? Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más y más en conocimiento y en buen juicio. ¿Para qué? Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que produce por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por esta linda escritura que compartimos hoy como la familia de la fe. Tú has escogido que todos los que estamos aquí, los que escuchen a través de nuestros canales y de redes, mediten en esta palabra tuya, poderosa para cambiar nuestro corazón y sobre todo para volvernos a la oración como un regalo extraordinario cuando leemos en el Salmo 34 que atentos están tus oídos a la oración de tus hijos. Guíanos, Espíritu Santo, a entender esta palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, yo voy a hacer una dinámica para la introducción, pero debo hacer una introducción a la dinámica. Entonces, estoy enredado. La introducción a la dinámica. Y después la introducción a la dinámica. Nuestro texto habla de la oración. La oración es quizás la más grande evidencia de vida cristiana. 3 ejemplos. Cuando en Chile estos mineros quedaron sepultados bajo la tierra y todos seguimos ansiosos la noticia. Días después,
Estaban desesperando y esperando. Pero lo primero que hacen los rescatistas es hacer perforaciones para que llegue aire allá donde posiblemente están con vida los mineros. Después de poner aire, pues líquido, alguna agua que llegue, tal vez nutritiva, pues alimentos, comunicación. Pero en esos momentos cuando se perfora y se escucha allá adentro que gritan, que claman, que piden ayuda, esa es una maravilla. Todo el mundo, hay vida, están vivos porque hay comunicación. Cuando Ananías va a visitar a Pablo, llamado Saulo en ese entonces, porque era perseguidor de la iglesia, y Ananías está muy asustado, lo están mandando a la boca del león. El consuelo que el Señor le da a Ananías es: ve, porque está orando. Está vivo en el espíritu, entonces está orando. Un bebé cuando nace, yo no sé si todavía les dan las palmadas, algunos de ustedes son médicos o enfermeras, saben más eso que yo, pero hasta donde yo recuerdo, en mi caso, por ejemplo, le dan las palmadas al bebé para que el bebé llore, y cuando el bebé llora, y seguramente le da una tristeza al lloro, pero hay vida. Cuando una persona ora, guiado por el Señor en respuesta a sus revelaciones, que hay vida. Este es el punto. Si tú no oras, es posible que no eres hijo o hija de Dios. Esto es muy importante porque hay muchas personas que viven como dependiendo de las oraciones de otros. Y yo no digo que Dios no te va a bendecir si otro ora por ti, porque el Señor siempre escucha las oraciones de sus hijos, pero que tú ores. Ese es el llamado. Oye, ¿oras? ¿Oras tú? Y el punto no es que empieces a rezar mecánicamente, uy, sí tengo que orar, sino que te preguntes si hay vida o no, porque nuestra serie que hemos comenzado la semana pasada se llama El Evangelio es vida. La segunda cosa para introducir la dinámica, miren que esta apenas la introducción de una dinámica, es que la expresión de amor quizás más profunda que nosotros tenemos es la oración. Spurgeon decía: no hay mejor regalo que ustedes me pueden dar que oren por mí. Es posible orar sin amor, pero no es posible amar sin orar. Tú no me puedes decir, tú amas a una persona, hijo o hija de Dios, y tú no oras por ella. No te creo. Porque la oración es lo que nos permite realmente poner delante de Dios a las personas que nosotros amamos. Hasta ahí la introducción a la dinámica. Miren pues, no hay peor comunicador que este servidor que hace 2 introducciones, una dinámica y 1000 cosas. Pero esta es la dinámica. Piensa por un momento la lista de personas que tú amas entrañablemente. No me digas esas cosas que decimos a veces superficialmente: yo amo a todo Colombia, yo amo a todo el mundo, porque eso no es cierto. Nada más cuando vas en la carretera y alguien se te adelanta un poquito, te das cuenta que no amas exactamente a todos los colombianos. Tú tienes una lista muy definida, unos sobrinos, unos padres, un hermano, esposo, un amigo entrañable, algunos hermanos especialmente en la congregación. Tu lista, ¿cuál es tu lista? ¿Okay? ¿Ya la tienes? ¿Listo? Como ustedes, su cerebro funciona como un computador, ahí mismo la tiene en la pantalla. No, aprieto el botón, lista de a quienes amo entrañablemente, print, ya. Te voy a pedir que ores por un momento por ellos. Entonces tomemos un momento de quietud, cierre sus ojos, excepto nuestros queridos hermanos sordos que no cierran los ojos para orar, pero no, bueno, también pueden orar con sus ojos, pero si quieren orar con... Pero cierra tus ojos y ora por quienes tú amas. Ahí vienen preocupaciones que tienes por ellos. Ellos están en procesos de cambio, necesidades, enfermedad, desempleo, manejando decisiones trascendentales. Tal vez piensas en un verso de la Biblia que oras para ellos. Tal vez tienes aún una palabra de bendición sobre ellos que viene de la palabra del Señor, una bienaventuranza que quieres clamar para ellos. En este momento estamos orando cada uno por nuestra lista. Están creciendo y son niños que deben ser protegidos solo por su protección.
Tal vez están empezando a conocer de Dios y oro que sus corazones sean abiertos y sus oídos abiertos. Quizás son adolescentes en tiempos de tanta tentación y de tanto cambio que ni ellos mismos entienden. Que sean recién casados o amigos distantes que están viviendo soledad. Ora por ellos. En el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, que escuches estas oraciones como prometes en Salmo 34, verso 15, que tú estás atento. Porque esta es casa de oración, cuando el pueblo de Dios se reúne a adorarte, a leer palabras, a saludarnos unos a otros, a tener comunión, a confesar nuestra fe, a pedir perdón por nuestros pecados. Es casa de oración y desde esta casa de oración sabemos que tú puedes escucharnos a todos al mismo tiempo. Porque tú eres nuestro Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les fue en la dinámica? Bien. Y es bonito sacar tiempitos así dentro de la iglesia para orar, aunque eso signifique que nuestra prédica sea un poco más breve. Bueno, confiemos en la dirección del Señor y el Señor ayude a este servidor, que no es muy bueno manejando el tiempo. Lo primero que quiero que noten es que la oración siempre es invadida por sentimientos. Yo no sé qué sentimientos tenías tú cuando estuviste orando. Pero noten que Pablo es invadido por un sentimiento concreto al final del verso 4. Los sentimientos son inevitables y podríamos decir que sobresale en este caso que no es el sentimiento que uno espera en la oración. Y particularmente en la oración de Pablo. Les refiero un poquito de las circunstancias de Pablo. Está enfermo, está preso a kilómetros de distancia, inmensamente preocupado por falsos maestros que no tiene empero en llamarlos perros, cuyo Dios es el vientre, que solo buscan lo suyo. Y estaban amenazando a la iglesia de los filipenses, a quien Pablo amaba entrañablemente a esa iglesia. Enseguida había escuchado que dos hermanas, Evodia y Síntique, estaban peleadas. Algunos creen que estaban peleadas porque discutían cuál de los dos nombres era más bonito, pero eso es una broma. Seguramente había una pelea seria. Eran líderes de la iglesia, hermanas que habían combatido juntamente con él en el evangelio y estaban peleadas. ¿Hay peleas en la iglesia? Sí. Enseguida Pablo sabía que los hermanos, con quien tenía una relación especial que no tuvo Pablo con ninguna otra de las iglesias, tan profunda y entrañable con los filipenses, estaban preocupadísimos porque ellos pensaban que Pablo se iba a morir, que estaba muy enfermo en la cárcel y que iba a morir. Adicionalmente, ellos habían mandado a Epafrodito para ayudar a Pablo, y Epafrodito también se enfermó y estuvo también a punto de morir. Así que Pablo sabe que estos hermanos están tan preocupados. Imagínense ustedes en los zapatos de Pablo, con todas estas preocupaciones, y el sentimiento que invade la oración de Pablo es la alegría. Noten, versos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, por todos ustedes siempre oro con mucha preocupación, con mucha angustia, derramo lágrimas, con alegría. Así que eso es lo que vamos a hacer con nuestro texto de hoy. Primero preguntarnos, ¿por qué es ese sentimiento tan importante para Pablo y qué lugar tiene en la oración? Lo segundo, primero un sentimiento, lo segundo, dos razones para ese sentimiento de Pablo. Y creo que nuestro texto nos da dos razones poderosísimas. Y en tercer lugar, tres directrices que da Pablo para orar por nuestros familiares, sobre todo. Aguántenme hasta ese punto porque creo que nos da tres directrices muy concretas sobre cómo orar por alguien a quien amamos. Creo que el texto no es solo un testimonio de yo oro por ustedes, sino una pedagogía de la oración, como una expresión del amor, y que es muy, muy importante, muy, muy importante. Primero, un sentimiento que se busca en la oración, y ese sentimiento es el gozo. En la serie del Evangelio para la Ciudad, 5 palabras, si usted no la escuchó, por favor, visítenos en nuestro canal, suscríbase. Decíamos que la gracia nos mueve a la gratitud y que la gratitud nos mueve al gozo.
Aquí se ve claramente, ha llegado la gracia de Dios y entonces él empieza a dar gracias por lo que Dios hace en sus vidas y entonces su vida es inundada por el gozo. Tiene que ver algo con la memoria, con recordar algunas cosas particulares. Tiene que ver en esencia también con un deseo para el otro. El deseo de Pablo para ellos es que también compartan esta alegría. Si quieren verlo, por favor, en el capítulo 1, versos 25 y 26. Maravilloso, como Pablo describe su ministerio. Llegaremos allá en nuestra serie, pero es tremendamente hermoso. Pablo dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para, mire bien, contribuir a su jubiloso avance en la fe. La versión de la Reina Valera dice, su gozoso avance o provecho de la fe. Es decir, que Pablo está aquí viviendo alegría porque él quiere que ellos también vivan alegría. Es decir, yo no oro por personas sencillamente para que se les resuelvan sus problemas. Yo oro para que ellos lleguen a tener el gozo que solo produce el Evangelio y la relación con Cristo. Miren el verso 26 de ese mismo capítulo. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Gozo, satisfacción. El gozo cristiano es la satisfacción en Cristo. Tal vez no había pensado que un sinónimo de gozo es satisfacción. Es estar contento, estar satisfecho, encontrar que... Y ese es el deseo que Pablo tiene para ellos. ¿Qué es lo contrario al gozo? Lo contrario al gozo es mucho más que la tristeza, es la ansiedad por evitar o temer el dolor que se expresa muchas veces en almacenar y controlar. Pablo no deja que la ansiedad y la angustia invadan su corazón. Es aquí Pablo un seguidor del Sermón de la Montaña. Por nada estén afanosos y ansiosos, más adelante les va a decir, es seguidor del Sermón de la Montaña, porque el Sermón de la Montaña en el capítulo 6 de Mateo claramente dice que no nos pongamos ansiosos y afanosos, sino que busquemos primero el reino de Dios y que cuando buscamos el reino de Dios hay añadiduras sobre nuestra vida extraordinarias. Es esa que llama John Stott en su comentario del Sermón de la Montaña, la contracultura cristiana. Es decir, Pablo, escuche bien esto, no los ama con lástima. Su oración no es una condescendencia. A ellos están allá, pobrecitos, y me necesitan. Y yo estoy orando, yo que sí estoy cerca de Dios, yo estoy orando para que todos sus problemas sean resueltos. No, Pablo lo ve como una experiencia de su propia vida en la que encuentra gozo. Entonces, claro, eso nos lleva a preguntarnos por qué. No es así nomás. No es que apretó el botón de gozo y empezó a tener gozo. Así no funciona. No es que permanecía todos los días en la iglesia donde emocionados cantamos unos a otros y las alabanzas al Señor, los testimonios, entonces nos emocionamos tanto que quisiéramos venirnos a vivir en la iglesia y que todos los días fueran domingo. Pablo no es que apriete un botón de gozo en su vida, sino que él tiene razones poderosas para orar con gozo. Versos 5 al 8. Primero note por favor los dos lugares, el verso 5 y el verso 7, donde aparece la palabra participar. Esa palabra es muy importante para el cristianismo porque es la palabra koinonía, es la palabra que tiene que ver con que tenemos una relación vinculante como hijos de Dios. Verso 5, Pablo dice que ellos han participado en el Evangelio desde el primer día. Pablo dice, a estos hermanos les llegó el Evangelio. Les llegó el Evangelio de la gracia de Dios. Y recuerda muchas historias. Si el tiempo nos permite, les vamos a recordar algunas de ellas porque son hermosísimas, de cómo el primer día que él visitó esa población, conocida como Filipos, esos hermanos recibieron una visitación extraordinaria de la gracia de Dios. Es decir, el participado en el verso 5 es participado porque son hermanos en la fe. Ahora en el verso 7 aparece otra vez la palabra participan. Esa es otra vez con la raíz esencial de la koinonía.
Pero noten que aquí la participación es diferente. Ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado a mí. Si ustedes son beneficiarios de una gracia que Dios me ha dado a mí. Estamos preguntándonos qué es lo que produce alegría en Pablo en una circunstancia tan difícil, y por qué él busca esa alegría precisamente en la oración. Bueno, participado conmigo, ellos son hermanos en la fe, maravilloso, pero además de eso, ellos son beneficiarios de la gracia que Dios le ha dado a Pablo. Piensen en un momento en eso, eso es extraordinario. Dios trajo gracia a mi vida. Las personas que Dios ha puesto alrededor de mí, como si fuera un vaso que rebosa de la bendición de Dios, ellos son naturalmente bendecidos. Así que la primera cosa que yo voy a decir en oración es: Señor, gracias, porque estos muchachitos que están en mi corazón, mis nietos, se benefician de tener un abuelo que ora. Yo no tuve un abuelo que oraba. Yo he sido muy bendecido por Dios, pero yo no tuve un abuelo que orara. La tercera participación no es tan clara, pero está claramente visible en el verso 8, cuando sencillamente lo leemos. Esa expresión, Dios es testigo, que aparece en varios lugares de Pablo, extraordinario, en dos oraciones, en Romanos 1:9 y aquí. Dios es testigo de cómo es mi oración. Es decir, llama a Dios, a quien le ha orado, para decir: Señor, tú sabes cuánto he orado por esto. Y llama a Dios como testigo, en este caso, para decir de cuánto amor tiene por ellos. Y lo único que yo puedo reflexionar allí es que Pablo necesita invocar al Señor para decir: esta gente se me metió en el corazón. Ahora, es más cercano que se nos meten en el corazón, porque son familiares. Y están ahí en el corazón. Y de pronto usted a veces está alejado de la familia y piensa que se puede desconectar, y usted siente estar en las entrañas. Como diría una madre que siente que tuvo a su niño en las entrañas, por favor, y ahora dice que no se puede desprender de él. Ni siquiera el día que en un acto solemne, en el altar de su boda, se lo entregamos al Señor, y ahora la mujer más importante de su vida es esta muchacha, y ya deja a su padre, pero él sigue en las entrañas. Es que Dios ha puesto personas que son parte de nuestra vida. Bueno, ya claro, ahí empezamos a confrontarnos un poco nosotros, ¿no? Y a arrepentirnos, porque el Evangelio siempre nos lleva al arrepentimiento de cuántas veces nuestras oraciones son absolutamente egocéntricas. Oraciones en las que solo aparece una persona, yo. Y aquí Dios está mostrándonos a través de Pablo que hay hermanos en la fe, que hay personas que se deben beneficiar sencillamente porque están cerca de mí. Yo he recibido la gracia de Dios, pero que hay personas que Dios ha puesto en las entrañas. Bueno, razones para que la oración sea un lugar de gozo. Bueno, ellos participan de algo que Dios está haciendo y que algo que Dios ha hecho en mi vida. La otra palabra también empieza por P, la van a encontrar en el verso número 6. Subraya esa palabra, empieza también por P, perfeccionando. Pablo encuentra que la oración es un gozo para él, porque es como conectarse con los planes de Dios. Dios está haciendo algo y va a seguir haciéndolo. Esto nos habla de dos doctrinas sobre el carácter de Dios. La primera es la soberanía de Dios, una doctrina que nos emociona muchísimo y a la que uno llega tarde. Uno llega a esa doctrina con los años. Entender que Dios tiene el control de todo. Y que aún un accidente, y no es que queremos un accidente, y una enfermedad, y no es que queremos una enfermedad, y una bancarrota y no queremos, y desempleo y no queremos, y fracaso emocional y no lo queremos, pero son bendiciones disfrazadas que vienen en empaques extraños, pero nuestro Dios es soberano y Él no deja tareas empezadas.
Dios tiene control soberano de todo y lo va conduciendo hacia su gloria y hacia el bien de su pueblo. Bueno, la segunda doctrina es precisamente esa, la bondad de Dios. Pablo se emociona imaginando cómo Dios va a convertir esta pelea entre Bodia y Síntique en dos siervas que van a ser más maduras, que un día van a mirar esa pelea que tuvieron hace 2 años y se van a reír y van a decir qué tan tontas fuimos. Y qué tanto Dios nos enseñó humildad y qué tanto aprendimos que no se trata de mí el ministerio, sino de la gloria de Dios. Y Pablo como que visualiza eso hacia el futuro. Es una cosa escatológica lo que está aquí. Dios perfeccionará lo que ha comenzado hasta el día de Cristo. Dios seguirá trabajando. Entonces muchas memorias vienen de Pablo, Lidia, la mujer que Dios abrió su corazón para que escuchara el evangelio. Mujer soltera seguramente, quizás madre, cabeza de familia, comerciante. Una ex esclava que sus amos la usaban y era poseída de demonios para adivinar y otras cosas. Y Pablo, por el poder de Dios, ve esta liberación tan extraordinaria. Y un carcelero que en medio de la noche, después de que él le predica el evangelio, el mismo carcelero que lo había torturado, está lavándole sus heridas. Dios comenzó la obra y la terminará. Pablo se siente que este asunto de poder orar con alegría es como que él en la oración reparte regalos, como cuando llega el tío en la Navidad y qué alegría tiene uno, ¿no? Cuando todos los chiquitines alrededor del árbol de Navidad están recibiendo los regalos y qué alegría hay, como que la oración para Pablo es: estoy participando, estoy dando cosas en la oración. ¿No le parece eso extraordinario? ¿Que en la oración está usted repartiendo regalos de gracia a otras personas? Bueno, Pablo también se siente que está contemplando con un telescopio la obra de Dios de principio a fin, y como que su mente se tranquiliza y en lugar de... Puede ser que ha comenzado su oración en la preocupación, está bien, pero que finalmente la oración es un motivo de profunda alegría. Bueno, hasta ahí vamos en los 2 primeros puntos. No les he dicho todavía el que me parece que es más importante para nosotros como quienes oramos por personas que amamos. Primero nos sorprende en este texto encontrar el sentimiento de la alegría en la oración. Y por ahí pues debes preguntarte si la oración es habitada por la alegría o no. Y bueno, pero nos decimos, Pablo tiene unas razones para esa alegría. No es que apriete un botón. Pablo sabe que está participando de la gracia y está observando el perfeccionamiento que Dios hace en la oración. En tercer lugar, Pablo presenta 3 directrices para orar y subráyelas por favor en su texto. Subraya allí la palabra amor, la palabra disciernan y la palabra fruto. Si tiene un lápiz, subráyelo por favor. Amor, discernimiento, fruto. Como concepto general debemos decir que la palabra de Dios no tiene problema con nuestras listas de pedidos. Si no te sientas mal de entrar en la presencia del Señor y tener una lista de pedidos. ¿Crees que Dios es todopoderoso? ¿Crees que Dios es soberano? ¿Crees que Dios nos ha dado el instrumento de la oración? Mira, yo no sería tonto, yo presentaría una lista muy larga de pedidos. La Biblia no tiene problema con las listas de pedidos. Pídanme y les daré por herencia a las naciones. Pedid y se os dará. Oren, que en el griego es la misma palabra pedir, pidan sin cesar. Pero Santiago capítulo 4 verso 2 nos dice, es que pedimos mal. Y Santiago cuestiona varias cosas, que nuestro egocentrismo en la oración, nuestra falta de creer en el poder de Dios, nuestra falta de buscar la santificación del nombre del Señor en nuestra oración, y por eso el Padre Nuestro es como un modelo de oración. Pablo aquí subraya estas 3 palabras. Su primer pedido nos deja ver también que Pablo no permite
que la necesidad del otro sea su agenda de oración. Escuche eso bien porque esto va a ser muy importante en la conclusión. Pablo no permite que la necesidad del otro sea la agenda de la oración. Si hay un familiar que tiene una necesidad, se ha quebrado su negocio, y que te llama, creyente o no creyente, ora por mí. No es que no presentes esa petición, vas a presentar esa petición eventualmente, pero Pablo no permite que la agenda de su oración sea la pelea de Lidia, de Evodia y de Síntique, los falsos maestros, el miedo que ellos tienen a saber que Pablo se les muera. Su agenda de oración tiene esas tres palabras y la primera es amor, que su amor abunde. Podríamos hablar muchísimo sobre esto. Ya la Escritura nos ha dicho que el amor es el culmen del Evangelio, que resume la ley, que Dios nos mueve a amar a Dios sobre todas las cosas y con toda alma, fuerza, voluntad, emociones, amar a Dios, y que es el propósito de Dios movernos a amar, y que la medida de madurez es amor, no conocimiento teológico, de participación en la iglesia, milagros, no, esa no es la medida del amor, sino la medida de madurez, sino el amar a otros. ¿Sí? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si diera mi cuerpo para repartirlo a los, todo eso, y no tengo amor, nada soy. Aquí es claro que cuando Pablo piensa en la abundancia del amor, no está pensando solamente en el amor que se tienen ellos con Dios. Y van a verlo en el seguimiento que hay. Es claro que se refiere a cómo, escuche bien, el amor de Dios vertical impacta a las otras relaciones. Y que eso abunde cada vez más, que se vea más evangelio, más presencia de Cristo, más amor sobrenatural, ágape, del que yo recibo de Dios porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y lo recibo de Dios para poder participarlo a otras personas. Y Pablo anhela eso, pero ustedes saben, ustedes son suficientemente grandecitos para saber que muchas brutalidades en el mundo se hacen por amor. ¿No es así? Que ese adolescente está enamorado de una chica y comete las torpezas más grandes del mundo. O que esa persona ama la libertad. Oh, ama la libertad. O que ama la justicia y destruye a Santiago de Chile como está siendo destruido en este momento. O ama tener un hogar y por amar tener un hogar se mete en una relación destructiva. Por amor. Pablo no es tonto. Pablo sabe que en nombre del amor se hacen muchas estupideces. Por eso él piensa que amor abunde, pero ¿qué clase de amor? Y ahí viene nuestra segunda palabra, es un amor que discierne lo mejor. La palabra discernimiento es una palabra extraordinaria. Para mí es el fruto principal de lo que la sabiduría del libro de Proverbios nos quiere enseñar. Es el discernimiento, es el conocimiento aplicado a la toma de decisiones. Discernimiento entre qué es bueno y qué es mejor. Entre qué me da placer hoy y qué se convierte en un infierno mañana. Entre qué aplaude el mundo y qué glorifica a Dios. Entre qué me conviene hoy y qué me conviene mañana. Discernimiento. Y Pablo dice que amen, pero que amen por Dios con discernimiento. Hoy discernimiento es muy importante. Discernimiento es el fruto de la palabra de Dios cuando vamos siendo instruidos nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por eso necesitamos cada semana escuchar palabra de Dios, cada mañana hacer nuestro devocional, escuchar música cristiana, escuchar conferencias cristianas, ser bibliosaturados todos los días de nuestra vida. Por favor, leer libros cristianos, meditar en las escrituras, escuchar mientras nos aseamos textos de la Biblia, Biblia, porque es lo único que nos puede ayudar en la tontera del amor. Yo amo un cuerpo sano. Yo amo un hogar, yo amo la justicia de Colombia, pero por ese amor puedo cometer las estupideces más autodestructivas, a menos que la palabra de Dios, por su poder, nos ayude a ser discernidores, a identificar que
Es bueno, pero ¿qué es mejor? Es bueno que se proteste por la injusticia en Chile, pero sería mejor que se hiciera por mecanismos no violentos, pacíficos. La tercera palabra es donde Pablo quiere llegar y es precisamente esa idea de que el amor que discierne los lleve a fruto. Fruto para la gloria de Dios. Fruto para el día de Jesucristo. Y noten esto. Pablo no se deja poner agenda. Entonces, tengo un primo que se quedó sin trabajo. Yo lo quiero mucho. Y me dice, hermano, ora por mí que me quedé sin trabajo. Yo voy a orar que Dios le dé un trabajo y un buen trabajo. Pero este texto me dice, ora más que eso. Primero ora que en ese trabajo él aprenda a amar a Dios y amar a su prójimo. Porque lo contrata una super compañía multinacional y qué tipo tan pedante y orgulloso. Sí, Señor, que dale eso, pero dáselo para amar y para amar de una manera que discierna conforme a la palabra de Dios y que lleve fruto, no para llenar sus bolsillos, sino para llenar el altar de Dios de adoración, que sean frutos para la gloria de Dios. Bueno, conclusión, porque tengo 4 minutos. Conclusión. En la conclusión yo puse, yo tengo 2 sospechas. Estas son mis 2 sospechas en la conclusión. Sí es cierto que la palabra de Dios nos invita hoy a que el sentimiento predominante en nuestra oración sea la alegría. Recordemos eso porque eso es poderoso, que hay razones participar y perfeccionar el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros para ver la obra de Dios. Hay 3 directrices y es amor, a discernimiento, a fruto. Para orar por las personas que amamos, porque aquí estoy pensando en mis nietos, en mis hijos, en mi familia preciosa, en amigos queridos, especialmente en ustedes, la iglesia del Señor. Yo pensando eso, pero yo tengo 2 sospechas. La primera es que nosotros no oramos porque pensamos que la oración nos trae aflicción, que es un trabajo que nos roba la vida, que nos contagiamos de la aflicción del otro por quien oramos. Entonces preferimos delegar la oración, como que vemos la oración como si nosotros fuéramos Rappi. Entonces yo oro, pero el que goza es el otro. Y creo que si nosotros entendiéramos que la oración es una experiencia de gozo, encontraríamos la oración como quien se prepara para una noche de Netflix. Si usted no entiende eso, dele gracias a Dios. Y no pregunte y no entre en Netflix. Eso no es bueno. ¿Ok? Pero cuando uno dice esta noche Netflix, ya escogí la serie, episodio por episodio, hasta las 3 de la mañana. Entonces preparo ¿cómo se dice? Las crispetas y los refrescos y me pongo bien cómodo y le digo a mi esposa, vamos a ver esta serie. Hay series malas en Netflix. Hay unas que son más o menos buenas. Nos prepararíamos así para la oración. Qué bueno que yo voy a repartir regalos. Qué bueno que voy a tener un telescopio para ver lo que Dios está haciendo más allá de esas circunstancias. Segunda sospecha. Yo creo que no oramos por quienes no amamos. Ese es otro capítulo más difícil. No los tenemos en nuestras entrañas. No oramos por ese compañero complicadísimo del trabajo. Porque oramos mal por quienes sí amamos. Y tengo la sospecha de que si aprendemos a orar bien por quienes amamos, como hacía Pablo, el Espíritu de Dios nos va a mover a orar de una manera diferente también por quienes no amamos. Y bueno, empezamos esta mañana con una dinámica. Yo quiero que terminemos con otra dinámica y tengo 1 minuto para esa dinámica. Cierre sus ojos y
¿Recuerda por las personas que oró al principio? ¿Sí? Ok. Vuelvo a orar por esas personas. Y mire esa oración como la oportunidad de ver cómo Dios participa de la gracia que usted ha recibido y que ve en ellos también, como sobreabunda. Entonces empiece a orar por ellos. Dele gracias al Señor por ellos. Qué maravilla que yo puedo repartirles regalos a estas personas. Sería muy triste ser un hombre súper rico y no tener ni siquiera a alguien a quien darle un regalo. Ore también reconociendo y confesando lo que la palabra de Dios dice, que lo que Dios ha comenzado lo terminará. Puede ser que esa persona apenas está empezando a escuchar el Evangelio. Puede ser que esa persona ya está en el Evangelio pero camina mal. Ver lo que Dios está haciendo. Ese telescopio extraordinario que se abre en la oración. ¿Y qué tal si ora también por esos pasos? Amor, discernimiento, fruto para la gloria de Dios. Sí, Señor, dale ese trabajo a mi primo que lo necesita tanto. Pero que sea para amarte a ti, no para amarse a sí mismo o para amar este mundo. Que sea a través de un discernimiento bíblico que lo lleva a tomar decisiones correctas que te glorifican a ti. No lo bueno, sino lo mejor. Que sean decisiones de amor que los lleven a dar fruto. Y no fruto que llene sus bolsillos, que aunque sea así, que sea finalmente fruto que llene tu altar de adoración. Así nos enseña hoy el Señor a orar. Y siempre nuestra presentación de la palabra de Dios y del Evangelio terminaba pensando en el Señor Jesucristo. Y yo pensaba, ¿cómo aprendió Pablo a orar así? Y pensaba tanto en Juan capítulo 17, que así oró Jesús por sus discípulos, casi con palabras exactas. Que se amaran, que no se dejaran engañar por el mundo, que fueran de influencia positiva en el mundo, que tuvieran el fruto del gozo y que pudieran contemplar la gloria que Él tenía con el Padre. Y eso nos recuerda que nuestra oración no está basada en nuestra competencia para orar, es siempre imperfecta, sino en la obra suficiente del Señor Jesucristo, a quien oramos y a quien agradecemos. Pongámonos de pie y adoremos al Señor.